Odio, Ikki. El odio te permitirá derrotar a tu enemigo. Abandona toda piedad. Odia a tus padres que hicieron de ti un huérfano. Odia a la Fundación Grad que te condenó a esta isla. Odia a tu hermano que debería estar ocupando tu lugar. Odia todo lo que hay en el mundo. Y ódiame a mí también. Guilty, el brutal maestro del Santo del Fénix, definitivamente ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, ya que finalmente se ha revelado su pasado, al menos para el universo de Saint Seiya Time Odyssey, donde incluso se nos ha dicho su verdadero nombre y nacionalidad, siendo eso último lo que ha sido lo más comentado en las redes sociales, pero de eso hablaré más adelante, porque ya saben que aquí no me iré por lo fácil, como simplemente decirles se llama así y es de tal país. No, este es un video de la sección de especiales, por lo que les voy a contar absolutamente toda la nueva información revelada, que no solo está en las páginas del cómic, sino también en el side story y las páginas extras de la edición coleccionista del mismo, los cuales expanden mucho más, y toda esa nueva información la voy a contrastar con lo que teníamos antes, historia, datos y curiosidades. Bien, como siempre les digo, primero los pondré en contexto. La mayoría de nosotros muy seguramente conocimos a Guilty en el anime, cuando apareció por primera vez en el episodio 14 de la serie clásica, lanzado originalmente el 24 de enero de 1987, pero obviamente el personaje debutó mucho antes en el manga, más precisamente en la Weekly Shonen Jump número 37, lanzada el 12 de agosto de 1986, casi medio año antes. Allí el personaje es mostrado casi igual a como se presentaría después en el anime, como un hombre alto y musculoso lleno de cicatrices, y que en su principal característica es la misteriosa máscara que porta. La diferencia es que en la versión de papel tiene el cabello negro y es de piel clara. En publicaciones posteriores, como en el Cosmos Special o la enciclopedia, se le ha dado color, que ciertamente no varía de lo que uno podría imaginar viendo el manga. De todas formas, ya les he dicho que esos colores solo son referenciales, no necesariamente serían los colores finales. Pero, yendo a su historia, la del manga es muy similar a la del anime. Lo conocemos en un momento en que han pasado 4 años desde que empezó a entrenar a Ikki, reclamándole por no haber logrado alcanzar el odio necesario para hacerse fuerte, diciéndole que sin eso no podrá obtener el Clot del Fénix, declarando que se trata del más poderoso entre los Clots de bronce. Aquí hay una importante diferencia con el anime, ya que en la versión de TV vemos que el Clot Box del Fénix se encuentra en un edificio custodiado por 4 hombres que se ven muy similares a Guilty, de los cuales no sabemos nada y nunca volvimos a ver. Aquí les muestro el arte conceptual de ese edificio, para apreciarlo mejor. Nótese que pone que habría solo una persona arriba y otra en la entrada. En cuanto al manga, el Clot no se encontraba allí, pero más adelante comentaré por qué. Otro agregado destacable es que en el anime, Guilty le dice a Ikki que la isla Dead Queen será suya, y que se convertirá en el líder de los Santos Negros, algo que parece despertar la ambición en el joven aprendiz, a diferencia del manga, que nunca se insinúa que Guilty tuviera la intención de que Ikki controlase a los Santos Negros. Pero bueno, luego viene la escena en que Esmeralda cura las heridas de Ikki, mientras que en el manga, la conversación que tienen solamente trata del parecido de Esmeralda con Shun y el riesgo que ambos corren, Ikki por sus heridas y Esmeralda por ir a verlo. En el anime hay un agregado importante, y es que se revela que Esmeralda es hija de Guilty, algo que en el manga no es así. Pero eso no es todo, ya que en el anime, Esmeralda cuenta que su padre, Guilty, cambió completamente justo antes de que Ikki llegara a la isla, luego de que fue a visitar el santuario. Eso insinuaba que Guilty había sido controlado por el papa usurpador Saga, algo que Ikki confirmaría o deduciría en el episodio 23, luego de que Hyoga comentara que su maestro, el Santo de Cristal, había sido manipulado por el papa. En la serie animada no se especificó que se tratara del Genro Maoken, o sea, el puño de la ilusión ofuscante del emperador maléfico en español, conocido como Satán Imperial en el doblaje, pero era obvio que se trataba de esa técnica. De hecho, en el primer databook del anime, el Saint Seiya Anime Special número 1 de la colección Jump Gold Selection, el cual fue lanzado el 29 de junio de 1988, se menciona lo siguiente: un hombre misterioso con una máscara espeluznante. Para convertir a Ikki en un santo que quema un cosmo de odio, aplicó un entrenamiento especial demoníaco. En verdad, recibió el puño demoníaco de Ares y se volvió entrenador de santos malvados. Como ven, se menciona que Guilty fue víctima del Maken, o puño demoníaco del Papa Saga. Así que, por fuerza, estamos hablando del Genro Maoken. Por cierto, como pueden ver allí, luego se menciona algo interesante. Dice: a juzgar por su comportamiento, existe una gran posibilidad de que sea el antiguo Santo del Fénix. Sí, es curioso cómo en esa época se quiso jugar con esa posibilidad para el anime, pero ya saben que al final no fue así, y lo tengo completamente explicado en el video anterior de la sección de especiales, donde precisamente resuelvo la duda sobre si Ikki es o no el primer Santo del Fénix.
Lo que pasa es que este databook del anime fue publicado antes que saliera el Cosmos Special, que es el primer databook del manga, donde ya les dije que se menciona por primera vez que Ikki es el primer santo del Fénix. Luego de eso ya no se volvió a sugerir que Guilty podría ser un santo del Fénix anterior en ningún material oficial. Pero volviendo con el anime special número 1, mediante otro texto, también se reveló que Guilty era un buen hombre hasta que se encontró con el Papa. Pero eso no es todo. Nos dicen que la intención del Papa era que Guilty entrenara a Ikki con odio para volverlo un asesino del santuario. Recordemos que, a diferencia del manga, en el anime Ikki es un enviado del Papa al Galaxian Wars. Con esto se entiende por qué en el anime Guilty le dijo a Ikki que la isla sería suya y que sería líder de los Santos Negros, porque todo eso era un plan del Papa para tener una fuerza de ataque encabezada por Ikki, plan que no existe en el manga, donde Ikki va al torneo por su cuenta. En realidad, en el manga, Guilty es simplemente un desgraciado que entrena a Ikki de esa forma sin ninguna razón aparente detrás, ni se insinúa jamás que estuviera dominado por puño demoníaco alguno. Pero volviendo con la historia, en el manga tenemos una escena en la que Ikki salva a Esmeralda de la paliza que le estaba dando su amo. Ya les dije que allí ella no era hija de Guilty. En ese momento, Esmeralda le pide a Ikki que abandone el entrenamiento o terminará muriendo, pero ante la negativa de Ikki y la imposibilidad de ella de abandonar la isla, termina diciéndole que se quedará con él hasta que el Fénix despliegue sus alas. Y menciono esto porque es algo que servirá para más adelante. En cuanto al anime, como allí Esmeralda es hija de Guilty, no tenemos esa escena. En vez de eso, tenemos otra en la que ella se lleva a Ikki a un campo de flores, y le dice que no entiende por qué la gente tiene que llenarse de heridas, odiando y arriesgando sus vidas. Pero en ese momento llega Guilty y la golpea por interrumpir el entrenamiento, e inmediatamente después viene la escena de la última batalla entre maestro y discípulo. En el manga, al inicio de esa batalla final, se aclara que ya pasaron 6 años, o sea, hay 2 años entre las dos escenas de Guilty. En el anime no se menciona eso, y pareciera que todo ocurre seguido, pero asumo que también debieron haber pasado los 2 años, ya que en el Galaxian Wars Seiya menciona que Ikki se fue a entrenar por 6 años. Y sí, sé que parece que me estoy saliendo del tema, pero todo esto nos servirá para más adelante. El caso es que en ese momento ocurre el combate final, donde Esmeralda muere asesinada por Guilty después de que Ikki esquivara su golpe. Aquí ocurre otra diferencia entre el anime y el manga. Mientras que en la versión de papel, Esmeralda le dice a Ikki que despliegue las alas del Fénix, en el anime, ella además le pide que perdone a su padre, y ante el reclamo de Ikki por ese acto, Guilty dice que abandonó toda piedad el día que se puso la máscara, nuevamente insinuando que está controlado. Después ocurre lo mismo, Ikki mata a Guilty con todo su odio acumulado, lo que satisface a su maestro. Sin embargo, en el anime, Guilty muere allí mismo, y su máscara se oscurece, reaccionando a la muerte de su portador. Es como si la máscara también muriera, porque lo mismo ocurre en el anime cuando mueren los Clods. En ese instante, vemos que Ikki viste el Clod del Fénix, pero en el manga las cosas son muy diferentes. Guilty tiene una última conversación con Ikki, en la que, para ayudarla a tener todavía más odio, le revela que el joven es hijo de Mitsumasa Kido, por lo que fue su propio padre quien lo envió a ese infierno. Además agrega que ya es tarde, porque no podrá vengarse de él, ya que Mitsumasa murió hace unos años. Sí, así de desgraciado era Guilty hasta el final. Además, le revela que tiene una última misión para él, porque debe dirigirse al cráter del volcán, el territorio de los Santos Negros, ya que su líder, Django, tiene el Clod del Fénix y debe reclamarlo. Es por esa razón que en el manga el Clod no estaba allí, y nunca se aclara si eso fue planeado por Guilty como una prueba más para Ikki. El caso es que es recién después de decir eso que Guilty muere, en una escena en la que no queda muy claro lo que pasa, ya que se ve a la máscara sola desintegrándose. No se aclaró si la máscara se destruyó debido a que su portador murió, o si Ikki se la quitó y le hizo algo, pero de eso hablaremos después. Bien, eso es todo lo que sabemos de Guilty gracias al manga y el anime, pero como ya vieron hace un momento, los databooks nos dan un poco más de información sobre él. Ya les dije casi todo lo importante que se comenta en el primer databook del anime, el Saint Seiya Anime Special 1, pero lo que me faltó agregar es que allí Guilty es mencionado como Intaishita Saint o Santo Jubilado, que son aquellos que se retiran de la primera línea y se dedican a la instrucción, siendo la primera vez que se le menciona como un ex santo, pero recordemos que este databook corresponde al anime. En cuanto al manga, como les dije, su primer databook, el Cosmos Special, salió después, más precisamente un mes después, el 27 de julio de 1988. Allí, en la historia de las Grandes Guerras Santas, que ya les dije que es una investigación de la Fundación Grad, o sea, un documento dentro de la historia, se nos cuenta un poco más de este misterioso personaje. En primer lugar, se nos dice que, en cierto punto de la historia, Athena bloqueó la isla Dead Queen, debido a que los Santos Negros usaban sus puños para intereses personales, y que ese bloqueo fue disuelto por Ikki. Pero, ¿de
¿De qué modo lo hizo? Pues se nos dice que la isla Death Queen se sella enmascarando a un santo con un gran poder. Entonces se da a entender que cuando Ikki derrotó a Guilty y la máscara se destruyó, el sello de la isla impuesto por Athena se disolvió. De hecho, el documento también dice que es allí cuando la existencia de los santos negros recién pudo confirmarse, por lo que dan a entender que los santos negros no podían salir de allí, o al menos los Clots negros. Pero volviendo con Guilty, también se dice que la persona que se coloca esa máscara debe continuar luchando contra los santos negros que intentan destruir ese sello, o sea, romper su máscara. Eso podría explicar por qué Guilty está lleno de cicatrices. Nótese también que allí se le menciona como santo, siendo la primera vez que se le menciona así para la línea del manga, porque como dije, este databook es del manga, supervisado por el maestro Kurumada, y donde fue que reveló las fichas de los personajes por primera vez. De hecho, en la ficha de este personaje pone que es un Naso no Saint, o sea, santo misterioso. Es más, es en este Cosmos Special donde se revela por primera vez que el maestro de Ikki se llama Guilty, ya que en el manga o el anime jamás se le llamó así. Así que supongo que los que dicen que esto no es canon no llaman Guilty a Guilty, pero bueno, ya el nombre fue utilizado en diferentes publicaciones tanto del manga como del anime. Por ejemplo, en el segundo databook del anime, el Saint Seiya Anime Special número 2, publicado 3 meses después del Cosmos Special, o sea el 26 de octubre de 1988, ponen lo siguiente: el maestro de Ikki, renunciando completamente a la piedad al colocarse la máscara, es un hombre que más parece un demonio. En verdad, al recibir el puño demoníaco de Ares, él sufrió un lavado cerebral para entrenar a Ikki como un santo que arde su cosmo con odio. Aunque cubre su rostro con una máscara, es obvio que no se trata de una mujer. Es el progenitor de Esmeralda y es llamado papá por la joven. Recientemente fue identificado como Guilty por el Cosmo Special. Entonces tenemos que es a partir de allí que para la línea del anime se empieza a utilizar el nombre de Guilty también, gracias al Cosmos Special, y esto se puede comprobar en los bucles de los DVDs o de los Blu-rays, o el databook Saint Seiya Daikaibo. En cuanto a la línea del manga, es lo mismo. Apareció con ese nombre en las fichas del tomo 13 del manga clásico, las cuales fueron tomadas directamente del Cosmos Special. Pero aquí hay un detalle que sobresale, y es que Guilty aparece bajo el título de Black Saint, o sea, Santo Negro. Sin embargo, arriba sigue siendo mencionado como Naso no Saint, o sea, Santo Misterioso, tal como en el Cosmos Special. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues yo creo que, si no es un error, es una forma de agruparlo con los otros guerreros de la isla Death Queen, ya que aparecen en las mismas páginas o junto a los Santos Negros y Django, donde este último, por cierto, también es mencionado como Santo Negro, a pesar de que realmente no queda claro si es uno. Pero bueno, al ser el líder, supongo que sí tendría más sentido que se le considerara en ese grupo. El problema es con Guilty, pero como les digo, arriba sigue diciendo Santo Misterioso, así que supongo que eso es lo que prima. Lo de Black Saints que está abajo tendría que ser para agruparlo, y es que, por ejemplo, en la enciclopedia de Saint Seiya, la Taisen también aparece junto a los Santos Negros y Django, aunque aquí se encuentran en la pestaña de Otros. Sin embargo, es nuevamente mencionado como Naso no Saint, o sea, Santo Misterioso, por lo que la aparente intención de agruparlo se repetiría. Mismo caso con la página oficial de Saint Seiya, donde también encontramos a Guilty en la pestaña de Santos Negros, y es por eso que yo creo que simplemente se trata de eso, a menos que cuando Guilty era un santo de Athena haya sido degradado a Santo Negro. Recordemos que su nombre, Guilty, significa culpable, por lo que se sugiere que está allí cumpliendo el trabajo de guardián como castigo. Pero no sé, se me hace que no tendría mucho sentido que un santo negro sea el carcelero de los santos negros, pero qué sé yo. De momento él es considerado un Naso no Saint, o sea, santo misterioso. Por cierto, ya que mencioné la enciclopedia, allí se vuelve a mencionar que Athena selló a los santos negros en la isla Death Queen como castigo. También dice que es la máscara que porta Guilty la que los ha sellado, y la muerte de este los liberará. O sea, que esa información dada por el Cosmos Special seguía siendo válida para el manga en el 2001, cuando salió la enciclopedia. Pero no solo allí, ya que en el Artbook Sanctuary, lanzado en el 2016, también se menciona lo mismo. Los santos negros fueron sellados por la máscara del misterioso santo Guilty, quien entrenó a Ikki en la isla Death Queen, pero el sello se liberó cuando Ikki derrotó a Guilty con odio. Entonces queda completamente claro que la información se mantiene para el manga a día de hoy, a más de 30 años de la publicación del Cosmos Special. Y ya para cerrar con lo del anime, tengo dos curiosidades. La primera tiene que ver con el videojuego Saint Seiya Cosmos Lotl, que usaba los diseños precisamente del anime.
Allí tenemos varias cartas de Guilty, pero hay un grupo de ellas que van en secuencia que llaman mucho la atención. Empieza con esta, en la que vemos a Guilty de pie. A continuación vemos cómo su mano empieza a arder en llamas, y la última muestra a Guilty sin máscara por primera vez. Aunque bueno, su rostro sigue oculto entre sombras. De lo poco que podemos notar de sus facciones, tenemos que parece tener un mentón cuadrado. Ahí podemos ver que sus ojos brillan en rojo, dejando notar que está envenenado por el odio, y sería una evidencia del Genro Maoken. Por lo que se puede entender de estas cartas en secuencia, Guilty generó esas llamas con su mano para poder retirarse la máscara, y por eso la vemos quemándose en el suelo, lo que daría a entender que el retirarla no sería tan simple. De hecho, vemos que la mano de Guilty terminó bastante dañada. Pero bueno, esto solo ocurre en Saint Seiya Cosmoslotl. La segunda curiosidad también tiene que ver con cartas. Al principio les dije que el motivo de la creación de este video es que se han publicado nuevas informaciones sobre Guilty, entre ellas el nombre y la nacionalidad del personaje. Sin embargo, en realidad no es la primera vez que se le da una nacionalidad en un producto oficial de Saint Seiya. Y para hablar de eso tenemos que ir a Italia, ya que a principios de los años 2000, la empresa Gyoki Preciosi, que lanzaba productos oficiales de Saint Seiya en ese país, comercializó una serie de cards de Saint Seiya, que tenían la particularidad de tener datos inéditos de algunos personajes, y ese fue el caso de Guilty, donde como ven se menciona que el personaje es de la India. Sin embargo, esto hay que tomarlo con pinzas bien grandes, y es que aunque el producto sea oficial, todo parece indicar que esos datos se los sacaron de la manga, ya no solo porque no aparecen en ningún material oficial japonés, sino porque basta ver que dan datos precisos de personajes como Guys y los Santos Fantasmas, el Santo de Cristal o Dócrates, incluyendo fecha de nacimiento, tipo de sangre, etc. Sinceramente, dudo mucho que esos datos se los haya brindado Toei Animation en exclusiva, ya que la empresa tiene antecedentes de cometer errores en sus productos. Sin ir más lejos, en estas propias cartas, hasta le dan el nombre de un ataque a Saori. Yo creo que simplemente quisieron rellenar los datos, pero es que esto pasa en todo el mundo, recordemos el álbum Vintage de Navarrete. Por eso hay que tener cuidado con lo que aparece en productos que se lanzan en países fuera de Japón, por más que sean oficiales. Lo siento, sé que esta introducción ha sido súper larga, pero es para que conozcan todos los datos que hasta el momento hemos tenido. Para resumir, en el manga, Guilty es un santo misterioso que porta la máscara que sella la isla de Queen y tiene que evitar que los santos negros rompan ese sello. No es el padre de Esmeralda y entrena a Ikki con odio sin ningún motivo detrás, y nunca se dice que haya sido controlado por nadie. En el anime, Guilty es un santo jubilado y padre de Esmeralda. Era una buena persona, pero recibió el puño demoníaco del Papa Saga, se puso la máscara y entrenó a Ikki con odio para que se volviera un asesino del santuario controlando a los santos negros. Nótese que en ninguna de las dos versiones se dice que tenía que proteger el Clot del Fénix. O sea, evidentemente estaba a su cargo, pero no es que estuviera allí para protegerlo de alguien. Ok, antes de las nuevas revelaciones, quería comentar brevemente lo que nos cuentan los spin-offs. En los canvas, más precisamente en el Gaiden de Manigoldo, vemos la máscara que portará Guilty. Y digo portará porque los acontecimientos principales de los canvas ocurren en el siglo XVIII. Resulta que un grupo de santos negros asesinó al hombre que protegía la máscara que mantenía bajo control a los santos negros en la isla del Queen. Pero no solo a él, sino que también a toda su familia, la cual se hacía llamar el clan de la isla del Queen. O al menos eso creían, porque en realidad sobrevivió una niña llamada Gyoka, ya que su madre la puso en un bote antes de morir. El caso es que fue de esa forma en que esos santos negros escaparon de la isla, y aunque no destruyeron la máscara, se la llevaron a Italia donde la tenían como trofeo en su mansión. Se puede notar que está dañada, de hecho parece que está en su forma oscura, o de piedra como la llamo yo, solo que en el manga en blanco y negro es difícil de saber. El caso es que por tenerla así, toda rajada, parecía que había perdido su poder, algo que se confirma después, y explicaría cómo es que lograron salir sin destruirla. La chica que sobrevivió, Gyoka, se entera de toda esa verdad al acompañar a Manigoldo y al Bafika a buscar a esos santos negros. En un momento de la historia, Gyoka encuentra la máscara y es interceptada por Yudo, el santo negro de perros de caza, quien pretende obligarla a destruir la máscara, ya que, aunque esta ya perdió el poder que solía tener, parece que solo los miembros de ese clan pueden destruirla. Entonces, mientras es amenazada, accidentalmente la piedra que tenía en su collar se coloca en la máscara, ya que realmente era un pedazo de esta, lo que hace que la máscara recupere su poder y ataque al santo negro, haciendo que su clot pierda su color y empieza a destruirse. Al final de la historia, Manigoldo y el Bafika se llevan de regreso la máscara a la isla del Queen, mientras que Gyoka dice que algún día irá a verla, y al parecer así lo hizo, ya que en una ilustración extra del Gaiden podemos ver precisamente a Gyoka dirigiéndose a la isla. Esto podría dar a entender que, al menos para el universo de los canvas, Gyoka podría ser un antepasado de Guilty, ya que ahí se plantea el concepto de una familia encargada de custodiar la máscara, aunque no sé por qué dicen que solo alguien de ese clan puede
puede destruirla, ya que vimos que se destruyó cuando Ikki acabó con Guilty. ¿Acaso Ikki es descendiente de esa familia? Yo me imagino que se referían a que alguien de esa familia la podía destruir fácilmente, pero qué sé yo. En cuanto a Saint Seiya Episode G Assassin, tenemos un curioso cameo de Guilty, ya que aparece su cabeza decapitada en las manos de Esmeralda. Explicar por qué vimos esto es todo un rollo que no contaré aquí, porque no aportaría nada a lo que estoy explicando en este video, es solamente un cameo. Por último, en la serie CGI Knights of the Zodiac Saint Seiya también tenemos a Guilty. Allí, al igual que el anime clásico, es el padre de Esmeralda, y de la misma forma, ella cuenta que antes su padre no actuaba así, que todo empezó un día cuando empezó a usar la máscara luego de que llegó un extraño a la isla. Ella nunca especificó de quién se trataba, pero podemos suponerlo. El resto es similar, pero cuando Ikki lo mata, la máscara se le cae antes de oscurecerse, aunque nunca vemos su rostro. Lo curioso es que cuando llega Shaka, dice que vino porque oyó que alguien estaba entrenando a un santo demoníaco con odio, y venía a castigarlo. No sabemos si fue por su cuenta, pero tendría que ser, ya que el capítulo da a entender que Guilty también está dominado por el Genro Maoken, así que no tendría mucho sentido que el Papa lo haya enviado. Por otro lado, en la segunda temporada se nos muestra un flashback de cómo es que Guilty conoció a Ikki. Fue cuando andaba tras la pista de una niña de la que se había informado que podía utilizar el Cosmo, que no era otra que la hermana de Ikki, Shaun. Para salvarla, Ikki se ofrece a cambio de Shaun, y ante la negativa de Guilty, Ikki empieza a atacarlo, lo que hace que por un momento se active su Cosmo. Al ver ese espíritu combativo, Guilty decide llevárselo en vez de su hermana. Listo, ahora sí, habiéndoles contado todo lo que se sabe del manga, las adaptaciones animadas y los spin-offs, toca hablarles por fin de las nuevas informaciones reveladas, y como ya todos deben saber, estas llegan gracias a, precisamente, otro spin-off, el cómic oficial francés Saint Seiya Time Odyssey, que sí, aunque este cómic sea oficial, no pertenece a la línea del manga, o sea, el universo canónico principal de Masami Kurumada, como yo le llamo. Es otro universo, así como el de las adaptaciones animadas y los otros spin-offs, no porque sean spin-offs, sino porque tienen cosas que chocan directamente con el manga original. Ya les he dicho que si a Kurumada le da la gana de que uno de los spin-offs sea canon para su manga, tranquilamente lo podría hacer, pero sería imposible que lo haga si es que el spin-off choca con lo contado en su manga. De todas formas, esta nueva información está muy interesante y la historia creada para este personaje me gusta mucho. Ya saben que Saint Seiya Time Odyssey está escrito por Arnaud Dulin y Jérôme Alquier, donde este último también hace los dibujos. Como sabrán, recientemente entrevisté a Jérôme y me dijo que la historia de Guilty fue escrita completamente por él. De todas formas, en esta edición coleccionista viene un apartado donde se habla de cómo fue la creación de esa historia. Dice así: la creación del personaje de Guilty. Durante el desarrollo de la historia, planeamos resaltar a este personaje que permaneció enigmático en la historia original. Por lo tanto, nos preguntamos si el maestro Kurumada había imaginado para él algún trasfondo que quiera que respetáramos, a pesar de que en ningún documento oficial aparece nada sobre él, como la constelación de la que dependía cuando era santo o algún detalle sobre su vida antes de convertirse en el maestro de la isla Dead Queen. Queríamos asegurarnos de que, si había carta blanca, siguiéramos siendo fieles a la idea original que tenía de este personaje, o sea, se refiere a alguna idea que puede haber tenido Masami Kurumada. Intercambiando mensajes con Japón, nos dimos cuenta de que una de las cosas interesantes de hacer spin-offs era precisamente poder crear universos que no estaban definidos en la obra original. Por lo tanto, teníamos carta blanca para imaginar su trasfondo. O sea, todo parece indicar que al final Kurumada no les envió ninguna directriz para que escribieran la historia del personaje, como sí lo hizo con el tema del primer santo del Fénix. No sabemos si Kurumada había pensado o no en algo para él, pero viendo que no les dio ninguna directriz, parece indicar que cualquier idea que el maestro pudo haber tenido para Guilty no habría sido tan relevante como para mencionarla, y es probable que jamás lo refleje en algún manga, aunque nunca hay que decir nunca. Pero bueno, junto a esta información tenemos el esquema de Guilty, mostrando por primera vez su rostro. No digo sin la máscara por primera vez, ya que tenemos el card que les comenté, pero sí es la primera vez que se muestra claramente su rostro de forma oficial. Como pueden ver, cuenta con los colores del anime. Esto es algo que ya sabíamos, ya que estaban utilizando los diseños del manga, pero los colores tiraban más para el lado del anime. Resalta el detalle del símbolo del Fénix en su frente, además de sus vestimentas casuales. Y debajo de esto viene la parte que más ha dado de qué hablar, las revelaciones del personaje. En primer lugar, se nos habla de su nombre real. Dice: si bien todos lo conocen como Guilty cuando entrena a Ikki, aquí revelamos su nombre por primera vez, Jorge. Su nacionalidad es peruana. Este nombre y nacionalidad fueron inspirados en Jorge Vázquez, el mayor coleccionista de objetos relacionados con Saint Seiya en todo el mundo, quien vive en Perú. Un homenaje en cierto modo para un gran fan que comparte activamente su pasión. Ok, se nos ha revelado que su nombre y nacionalidad fueron inspirados por Jorge Vázquez, coleccionista peruano de artículos de Saint Seiya, quien actualmente
actualmente ostenta el récord Guinness justamente por esa razón. A mí me consta que Jerome lo conoce desde hace muchos años. De hecho, imagino que casi todos los que están viendo este video han oído hablar de él, ya que sin duda es uno de los fans o el fan de Saint Seiya más conocido del mundo. En mi opinión, al menos ahora que Jerome ya no podría considerarse como un fan nada más, porque ahora es un autor oficial. Yo creo que antes el más conocido era Jerome, ya saben, por lo del tráiler de Hades, pero descartando a Jerome, Jorge sería el más conocido. De hecho, Jorge incluso ganó una mención en la página del mismísimo Masami Kurumada, ya que cuando ganó el Guinness, envió una carta a Kurumada Pro y obtuvo una respuesta de Isou Okada, que ya saben que es el encargado de la página de Kurumada. Este le dedicó un post en la sección propia que tiene en el blog del maestro, el 8 de diciembre del 2014, que decía así: entusiasta fanático de Seiya establece un récord mundial Guinness. El otro día, Kurumada Pro recibió una carta desde el otro lado del mundo, Perú en Sudamérica. Inmediatamente yo, Isou Okada, aproveché al máximo mis pobres conocimientos de inglés y logré descifrar el texto. Hay fervientes fans de Seiya en Perú. Se informa que Jorge San, un ferviente fan de Seiya en Perú, ha sido reconocido como la persona número 1 en el libro Guinness de los récords mundiales por la cantidad de productos de Seiya que ha recolectado a lo largo de los años. Me sorprendió que hubiera un récord mundial oficial para Seiya, pero he sido yo, Isou Okada, quien se ha sentido humillado frente a un nivel Guinness de amor por Seiya. Pobre Isou Okada, sintió que su amor por Saint Seiya fue superado. Pero bueno, si bien es cierto que Kurumada jamás se pronunció públicamente, supongo que debe saberlo, o sea, es obvio, ya que Isou Okada lo sabe. Entonces sí, definitivamente tiene que ser uno de los fans más conocidos del mundo, o como dije, el más conocido. Al menos en Occidente, no sé si en Asia habrá alguien más conocido. Pero el punto es que Jerome le hizo un tributo a Jorge llamando a Guilty como él. Por cierto, hay un dato curioso, y es que en la versión japonesa del cómic, el personaje se llama George. Ahí pueden ver los katakanas, que ya saben que es el silabario japonés que se usa para las palabras en el extranjero, y lo ha escrito con los sonidos de la pronunciación George, o sea, Yoruyu, que sí, Jorge es George en español, pero es que los nombres propios no deberían traducirse, así que técnicamente en Japón tiene otro nombre, George, porque si hubieran querido escribir Jorge en español, lo habrían escrito así, con estos katakanas, Joruge, pero supongo que el nombre que se debe respetar es el francés, porque la obra es francesa. En fin, dejando eso a un lado, evidentemente esto ha dejado a Jorge más que contento por la noticia, y lo anda publicando en todos lados, como era de esperarse, y bien por él. Hay que admitir que la mayoría de nosotros estaría igual. Créanme que yo estaría dando todo el cringe del mundo también si me hubiera tocado. Hasta lo habría cosplayado ya que tengo el color. Me faltan los músculos nada más. El caso es que esto dice mucho del buen Jerome, ya que recordemos que él empezó como fan, al igual que todos nosotros, y ahora que está cumpliendo su sueño, no se olvida de otros fans como él. Independientemente de eso, yo me alegro de que por fin tengamos un santo peruano en el universo de Saint Seiya, y es ni más ni menos que Guilty, un personajazo. O sea, el nombre Jorge puede quedarle medio raro, pero creo que lo más destacable es que sea peruano. Al menos eso nos hace felices a la mayoría de fans de Perú. Y sí, ya sé, van a decirme que como esto no lo pensó Kurumada, no pertenece al canon, o al universo canónico principal. Ya, lo sé. Pero quién sabe si en un futuro, en alguna ficha, el maestro decida adoptar ese dato. La verdad, eso espero, y que no le meta el gancho descanonizador, a pesar de que es lo más probable. Pero bueno, déjenos disfrutar. Quizá Kurumada no adopte el nombre Jorge, porque imagino que lo seguiría llamando Guilty, o si lo hace yo creo que utilizaría George, como lo pone en la versión japonesa, pero si al menos adoptara la nacionalidad sería increíble. Supongo que lo sabremos cuando se lance algún databook oficial del manga con las fichas actualizadas, o actualice la página del manga de Saint Seiya, pero de momento es verdad que esto no entra en el canon, o el universo canónico principal de Masami Kurumada. Por cierto, ahora sabemos por qué en el esquema vemos a Guilty portando una especie de poncho, algo típico de la región de la sierra de mi país, sin mencionar que su piel es color puerta, como yo y muchos otros. E incluso tiene un collar de oro, que me recuerda a uno de los que se encontraron en Zipán, perteneciente a la cultura mochica. Ya saben que aquí en Perú se trabajó mucho el oro. Ahora, esto ha hecho pensar a muchos que, para la máscara de Guilty, Kurumada se inspiró en las máscaras de la Diablada, un baile típico de mi país, lo cual sería una prueba de que Kurumada sí que pensó que el personaje sería peruano. Y sí, la máscara se parece mucho a las de la Diablada, pero en honor a la verdad, esto no es así, ya que, aunque nunca se ha dicho oficialmente, está claro que la máscara está inspirada en la de Rangda, que se usa en los bailes típicos de Bali, en Indonesia. Mírenla, es que es igual. Rangda es la reina de los Leyak, o sea, es una reina demonio en la mitología balinesa. A ella la asocian con la diosa Durga, o con la diosa Kali, que algunos dicen que es la misma deidad que Durga.
Kali es la diosa de la muerte en el hinduismo, siendo el hinduismo balinés la religión predominante en Bali. Quizás de ahí es donde sacaron que Guilty podría ser de la India por la religión, a pesar de que Indonesia es otro país. El caso es que Rangda está asociada con esas deidades de la muerte. Incluso se dice que podría ser una encarnación de la propia Durga. Y si recordamos que a esa diosa algunos la consideran la misma deidad que Kali, eso haría de Rangda una reina de la muerte. O sea, la referencia es más que clara, a pesar de que la ficticia isla Death Queen se encuentre oficialmente en las Islas Fénix de la República de Kiribati. De hecho, la isla Bali se encuentra en el mar de Bali, que también se encuentra en el Pacífico Sur, aunque casi al borde con el Océano Índico, y justo debajo de la línea del Ecuador. Como sea, está claro que Kurumada se basó en esa mitología, al menos para la máscara y quizá el nombre de la isla. Y sí, era más probable que Kurumada se basara en algo más familiar, como una mitología asiática, que en una de Sudamérica. Además, como dice en el texto que leí hace un momento, Kurumada habría dado carta blanca, o sea, lo del nombre y la nacionalidad no lo pensó él, sino Jerome. Kurumada prácticamente le dijo, haz lo que quieras con el personaje. De hecho, en otra página, justamente cuando le mandan la pregunta sobre el Santo del Fénix, en su respuesta, se menciona que la historia de Guilty que crearon les ha gustado mucho, o sea, a Kurumada y a la gente de Kurumada Pro. En fin, la segunda revelación es sobre su título. Dice, aunque esto no se especifique en el tomo, podemos revelar en estos bonus que él fue un antiguo santo de Atena del santuario, y más concretamente, que fue el santo de plata del horno, una referencia al fuego del Clot del Fénix, del que se convirtió en guardián al renunciar a su título. Ojo que acá se menciona que es guardián del Clot del Fénix, así que ya entendemos por qué lleva esa marca o tatuaje en la frente. Yo ya les dije que ni en el manga ni en el anime se menciona que sea guardián del Clot del Fénix, aunque técnicamente podría decirse que lo era porque estaba a su cargo entrenar a su aspirante, pero no es que la protegiera de que alguien viniera a tomarla. Pero bueno, lo más importante aquí es que se nos dice que Guilty era el santo de plata del horno. Recordemos que solo sabíamos canónicamente que era un santo, pero en este universo se especifica que era el santo de plata del horno, o Fornax. Y no, su clon no sería el del santo de la llama, que muchos piensan que es de la constelación del horno. No, porque este es el santo de la llama, o del calor abrasador, así como también tenemos a un santo de cristal, y oficialmente es un santo sin constelación, una categoría inventada para el anime. En todo caso, sí que existe el clon del horno de forma oficial, y aparece en Saint Seiya Online, así que a falta de un diseño para este universo, podríamos imaginar a Guilty, Jorge o George vistiendo ese clon. Por último, se nos habla de su carácter. Dice, pensamos que sería interesante dotar a este personaje de un lado rebelde e indómito que también le atribuimos a Iki, su alumno. También hemos introducido cierta desconfianza y evidente descaro del personaje hacia el Papa, como se muestra durante su visita. Ok, y ya que se mencionó su visita, vamos precisamente a contar la historia que se nos presenta en el cómic. Esta es revelada por Cloto, una de las tres Moiras y la primera de las horas de Cronos. En su enfrentamiento contra Iki, le dice que ella y sus hermanas ya han manipulado su destino 2 veces, siguiendo el plan de Cronos, y es precisamente la segunda vez la que tiene que ver con Guilty, ya que necesitaban que Iki se pusiera en contra de los Santos de Bronce, por lo que alteraron el destino de su maestro. Allí empieza un flashback de hace 4 años, en el que vemos justamente a su maestro llegando al santuario para reunirse con el Papa, que para ese momento ya era Saga fingiendo serlo. Es allí que se presenta ante los guardias como Jorge, el guardián de la isla Death Queen. Al encontrarse con el Papa, se pone de rodillas y este último revela que fue hace mucho que Jorge abandonó su título como santo, para exiliarse en aquel lugar que era parte del antiguo continente Mu, o sea, la isla Death Queen, y agrega que le complace que aún entienda cuál es su lugar al arrodillarse ante él. Pero en ese momento, Jorge demuestra su desconfianza ante el Papa, diciendo que se está arrodillando frente al altar de Atena, no ante él. Entonces, el Papa deja pasar eso, y le dice que Atena le ha enviado una misión especial para él, que pronto se le confiará un nuevo estudiante, a quien tiene que entrenar para que se convierta en el Santo del Fénix, pero dice que debe enseñarle que el odio puro es la fuente más poderosa del cosmos, que tiene que hacerlo cruel y despiadado, devorado por el odio y la venganza. Como era de esperarse, Jorge no se traga esa mentira, y se lo grita al Papa, pero al oír eso, inmediatamente aparece Deathmask de Cáncer, quien empieza a castigarlo por su insolencia. Sin embargo, el Papa le dice que no lo mate, sino que lo lleve a la sala de tormentos mientras él se ausenta por unas horas. Es allí cuando vemos a Saga reunirse con las tres Moiras, que le recuerdan que tiene que hacer que Jorge entrene al niño con odio, o sea, era un trato con ellas. A continuación, vemos al Papa visitar el taller de Lodin, el santo de plata del escultor, quien se encarga de preparar las máscaras para santos femeninos, y le dice que está buscando una que inspire tanto respeto como miedo, y es ahí en que vemos la famosa máscara roja, la cual es elegida por el Papa. Volviendo con Jorge, vemos que está siendo torturado
reemplazado por Dead Mask. Entonces aparece el Papa para preguntarle por última vez si ha cambiado de opinión, pero Jorge dice que todo lo contrario, y pregunta si ha olvidado lo que sucedió hace tiempo con un hombre devorado por el odio que intentó ponerse el Clo del Fénix, haciendo referencia a la leyenda del Fénix que les conté en el video anterior. Si quieren saber más detalles de eso, vayan a ver ese video, pero lo que necesitan saber en este momento es que ocurrió una gran tragedia. A continuación, Guilty dice que sacrificó su título de santo para asegurarse de que aquella tragedia no volviera a ocurrir, y que sería mucho peor si el Clo reconoce a este niño como su legítimo portador, habiendo sido entrenado con odio, y finaliza diciendo que preferiría morir a traicionar a Athena de ese modo. Es entonces que el Papa, ardiendo su cosmo con la máscara en la mano, le dice que lo que le espera es mucho peor que la muerte, y ejecuta el Gendo Maoke. Tras eso, vemos que Jorge es completamente sometido a la voluntad del Papa usurpador, Saga. Esa misma noche, el Papa fingió que hubo un ataque contra Athena por parte de un misterioso enemigo, al que llamó Guilty, o sea, culpable, y le ordenó a Shura de Capricornio perseguirlo, mientras que corta su cuerpo con su Excalibur hasta las puertas del santuario, pero sin matarlo. Es hasta ahí que llega el pasado de Guilty en las páginas del cómic, ya que a continuación se nos cuenta la parte del entrenamiento con Ikki que ya conocemos, y aunque hay un par de detalles que sí que quiero comentar después, haré una pausa aquí, ya que la parte del pasado es extendida en el side story que viene con la edición coleccionista. Pero antes de eso, quería comentarles las similitudes y diferencias que tiene la parte que les acabo de contar con respecto a los datos que anteriormente teníamos. En primer lugar, tenemos el hecho de que lo que le pasó a Guilty haya ocurrido hace 4 años, cuando en el manga y el anime clásicos el entrenamiento de Ikki duró 6 años, por lo que aquí el entrenamiento tendría que haber durado menos tiempo. En cuanto a la máscara de Guilty, tenemos que aquí el Papa la encuentra prácticamente de forma casual en el taller del Santo del Escultor, y no pareciera tener poder alguno, además de que se da a entender que fue creada en esta época, mientras que en el manga, como les dije, es la máscara la que sella la isla Dead Queen. Aunque es verdad que nunca se dijo que la máscara siempre tenía que ser la misma, acá no se hace referencia a ese propósito. Ahora, es posible que en los siguientes tomos se revele más información sobre la máscara, y digo esto porque ahí pone que el Santo del Escultor tendrá más participación en el futuro, así que lo del sello todavía podría revelarse. Por cierto, ahí también pone que Lodin fabrica máscaras más exóticas inspiradas en varias culturas alrededor del mundo, dándole una explicación de por qué la de Guilty está inspirada en Rangda, la reina de los demonios de la isla de Bali, tal como les conté. Ahí lo pone textualmente. De hecho, si vemos esta viñeta, podemos notar que hay otras versiones de la misma máscara, que son incluso más parecidas a la de Rangda, ya con las orejotas y la lengüota. El caso es que por esa información es probable que lo del sello todavía sea mencionado en el futuro, así que esto tómenlo con pinzas. No me imagino por qué saldría el tema de Guilty y su máscara otra vez, pero con una frase de Lodin diciendo que alguna de sus máscaras tienen extraños poderes bastaría. En cuanto a Guilty recibiendo el Genro Maoken, claramente lo sacaron de la versión del anime, aunque allí el Papa lo hizo porque quería que Guilty entrenara a Ikki como un asesino del santuario, mientras que aquí es porque Saga quería ayudar a las Moiras a cumplir el plan de Cronos. En cuanto al manga, ya les dije que nunca se habla de una posesión, así que todo eso da igual, no entraría en contradicción porque simplemente no sabemos qué había pasado con Guilty. Por último, lo de que Shura fue quien le hizo las cicatrices a Guilty antes de volver a la isla tampoco entraría en contradicción con el manga, pero como dije, yo entendía que las tenía por enfrentarse a los Santos Negros todo el tiempo. Para el anime, en el Shinsei Anime Special 1 solamente se menciona que sus cicatrices indicarían que es un guerrero experimentado. En fin, es por esa razón que me tomé mi tiempo en detallarles todo lo que sabíamos tanto por el manga como por el anime, para que se entendieran bien las similitudes y las diferencias con este spin-off, sobre todo porque Jerome dijo que intentaron que nada choque con el manga de Kurumada, así que no creo que las diferencias hayan sido intencionales. Pareciera que son cosas que se le pasaron, a menos que solo hayan considerado netamente el manga y no necesariamente toda la información adicional del Cosmos Special, que es de donde proviene la información de la máscara. Pero viendo que se ha tomado varios elementos de ese documento, yo diría que estas cosas se le pasaron. Además, lo de los años transcurridos sí que choca directamente con el manga. La única explicación que yo podría darle es que los años se modificaron por cierto evento que ocurre dentro del cómic, donde el pasado de Ikki es modificado por las Moiras. Pero de eso ya les hablaré cuando haga el Yo Te Cuento. En todo caso, diferencias o no, eso no quiere decir que no sea una buena historia, A mí me ha gustado, y es por eso que estoy haciendo este video. Lo único que dejaría claro es que este es otro universo, así que sería imposible que Kurumada dijera que es canon para su historia. Bien, ahora sí, pasemos a lo que se nos revela en el Side Story. Para los que no lo saben, este Side Story, o historia paralela en español, es, como su nombre indica, una historia que ocurre en paralelo a la historia principal. En este caso, es un relato extra que viene como bonus en la edición coleccionista. Y esta historia empieza justamente donde se quedó el pasado de Guilty en el cómic.
Tenemos que Shura detuvo la persecución justo cuando Jorge logró salir del santuario, tal como el Papa le había ordenado. Además, se menciona que las marcas de las heridas causadas por Excalibur no se borrarán jamás, que ni los dioses ni el tiempo podrían hacerlo. Luego de eso, se nos cuenta que Jorge abandonó Atenas para dirigirse a la isla de Queen, mientras rogaba que Atena le dé un poco más de tiempo para no sucumbir ante la ilusión del Papa, ya que tenía que transmitirle la leyenda del Fénix a aquella persona que puede salvarlos de la aniquilación total. Al llegar a la isla, aunque su cuerpo empezaba a recuperarse, su mente, por el contrario, estaba a punto de ceder. Al subir la montaña sagrada, ve los restos del templo donde se encontraba el clot de bronce del Fénix, y allí se revela que su misión como guardián de la isla era cuidar de ese clot, sobre todo de los Santos Negros, quienes eran demasiado cobardes como para intentar robarlo mientras él estuviera allí. Suerte que no lo robaron mientras se fue. Es en ese momento en que llama a Esmeralda, mientras luchaba por controlar su voz áspera de odio, y usó lo que le quedaba de cordura para hablar con la joven. Le dijo que pronto su mente cedería a las órdenes del Papa, por lo que tenía que contarle la leyenda del clot del Fénix para evitar un nuevo cataclismo. Entonces, mientras Esmeralda curaba sus heridas, Jorge le cuenta la leyenda. Pues resulta que el cataclismo fue provocado por el clot del Fénix hace cientos de años, cuando un guerrero lleno de odio intentó domarlo, una desgracia sin precedentes que cobró cientos de vidas, algo que tenían que evitar que volviera a ocurrir. Como les dije, ya les conté la leyenda completa con todos los detalles en el video anterior, por lo que no repetiré todo aquí. Además, no es el punto de este video. Lo importante para la historia de Guilty es que sepan que intentó con todas sus fuerzas transmitirle la leyenda a Esmeralda, para evitar que la tragedia volviera a ocurrir. Entonces, al oír la historia, Esmeralda se queda atónita, pero de todas formas intenta curar el rostro del maestro. Sin embargo, él la detuvo, porque no quería exponer los estragos de la tortura que había sufrido, a pesar de que su piel le ardía horriblemente bajo el yugo de la máscara. Entonces, Jorge le revela a Esmeralda que fue luego de que descubriera esa historia que sintió que su papel era velar por ese clot, para evitar que tal tragedia volviera a ocurrir, y fue por esa razón que abandonó el santuario y renunció a su título de santo, realizando esa tarea durante años. Además, revela que en realidad los Santos Negros no son una amenaza. Lo que en verdad le preocupa es el joven que llegará en cualquier momento para seguir su entrenamiento en la isla. Dice que tiene una extraña intuición que le dice que ese joven se va a convertir en el Fénix de la leyenda. Sin embargo, el control del Papa sobre su mente se volverá total apenas vea al joven, por lo que se volverá incontrolable, y según sus órdenes, entrenará al joven por 4 años para que se vuelva despiadado, devorado por el resentimiento y el odio, lo que lo convertirá en un monstruo de crueldad despejado de su humanidad, algo que haría que la tragedia volviera a ocurrir. Es entonces que, tomando a Esmeralda por los hombros, le dice que es la única que puede evitarlo, que no debe dejar que la pureza de su inocencia sea consumida enteramente por las llamas del odio, que debe recordarle que dentro de él siempre vivirá su corazón ardiente de amor y amistad, que nunca deje que esa llama se apague. Y mientras Jorge le suplicaba eso, Esmeralda podía ver sus últimas lágrimas brotar de la máscara, al mismo tiempo que ella también derramaba las suyas, prometiendo que cumpliría con ese último deseo. Es en ese momento, luego de que Jorge le diera las gracias y se despidiera de ella, en que aquel joven apareció. Al verlo, Jorge había desaparecido por completo, cediéndole paso al implacable Guilty, con una mirada que brillaba en odio. Y esa es la historia del pasado de Guilty que se encuentra en este side story, y tal como hice con la primera parte del cómic, ahora quiero comentar las diferencias y similitudes que tiene con el manga y el anime. En primer lugar tenemos esa afirmación de que las marcas realizadas por Excalibur nunca se borran. Ok, eso sería correcto para el cuerpo de Guilty, pero es que Shura le hizo varios cortes a Shiryu que nunca más se notaron. Pero bueno, quizás se refería a unos cortes más profundos, pero qué sé yo. Luego tenemos que aquí se revela que Jorge estaba allí para proteger el clot del Fénix. Incluso queda claro que estaba allí por voluntad propia. Algo que ya les dije que eso no pasa ni en el manga ni en el anime, donde nunca se dice que estuviera allí para proteger al clot, a pesar de ser el que entrenaría a su aspirante. Es más, como les conté hace un momento, en el manga el clot lo tenía Django. Pero bueno, digamos que eso podría funcionar para la línea del manga si pensamos que la voluntad de cuidar ese clot desapareció cuando Jorge se convirtió completamente en Guilty. De hecho, podría ser que, en el manga, Guilty permitiera que los Santos Negros se llevaran el clot para que se conviertan en una prueba más para Ikki. Ahora, sobre Esmeralda. En francés, Jorge la llama Mon Enfant, que podría traducirse como mi niña, pero también mi hija. Ok, eso yo creo que es un guiño al anime, pero entiendo que se refiere a mi niña, porque ella lo llama maestro o amo, no papá. De todas formas, aquí parece como si fuera una ayudante de Jorge o algo así, cuando en el manga ella servía a un aldeano random. No parece que haya tenido cercanía con Guilty. Otra cosa, acá Esmeralda acepta la misión de no permitir que Ikki caiga en la oscuridad, y
Y eso, desde cierto punto de vista, podría arruinar un poco la relación orgánica que tenían, ya que Esmeralda no cuidaba de él solo porque le nacía hacerlo. Era una misión. Pero bueno, mientras lo haya hecho por las dos razones, supongo que no es del todo malo. Por cierto, recuerden lo que les dije hace rato. En el manga, Esmeralda llega a decirle a Ikki que abandone el entrenamiento por su bien. Pero supongo que eso no sería contradictorio. Su misión era que Ikki no perdiera su corazón, no que se convirtiera en el Santo del Fénix sí o sí. Por último, tenemos eso de los 4 años, pero ya lo comenté cuando hablé de la parte del cómic. Y hablando del cómic, ahora sí, volvamos con la parte que les dije, donde se cuenta rápidamente el entrenamiento con Ikki, ya que allí se nos revela textualmente la orden que el Papa Saga le dio. Dice: entrena a este niño con odio en su estómago durante los próximos 4 años. Llévalo a través del infierno del sufrimiento real. Destruye sin piedad la menor fuente de amor presente a su alrededor para que su odio lo devore y su puño, animado por la venganza, te lleve a la muerte. Obedece esta orden hasta que a los pies de tu cadáver aún humeante tome el Clot del Fénix, devorado por el odio. A ver, realmente las palabras son bastante duras, y me parece interesante que justo cuando dice que destruya sin piedad la menor fuente de amor presente, aparezca la imagen de la muerte de Esmeralda, o sea, como si hubiera sido a propósito que la matara. Pero fuera de eso, ya con esta página queda definitivamente claro que este universo no podría coincidir con el del manga original. Y no lo digo porque ahí vemos el Clot del Fénix en un altar muy parecido al del anime, ya que ese es el momento en que Ikki llega, y podría haber ocurrido, sino que lo digo por la parte en que Guilty está muerto con la máscara descoloreada, y con Ikki de pie con el Clot puesto, ya que, como les dije hace rato, eso solo pasa en el anime. En el manga Ikki tuvo que ir a buscar el Clot al volcán. De hecho, la propia orden del Papa dice que así es como debía terminar, como sucede en el anime. Y no me sirve decir que quizá Ikki regresó a ver el cadáver de su maestro tras conseguir el Clot, porque en el manga la máscara ya se había destruido. En fin, repito, esto solamente lo menciono para que quede clara toda la información que tenemos sobre Guilty en los diferentes universos. Ya quedó demostrado que este universo de Saint Seiya Time Odyssey no podría coincidir con el universo canónico principal de Masami Kurumada, a menos claro que nos digan que lo que hicieron las Moiras modificaron toda esa parte también. De todas formas, ya les dije, esto no hace que la historia sea más o menos disfrutable. A mí me ha gustado muchísimo, y me habría gustado que algo así nos presentara Kurumada, pero en su universo, Guilty parece ser simplemente un desgraciado del que no sabemos mucho más, que fue un santo y que está allí para sellar la isla Dead Queen. Y ya para terminar el video, hay una escena más que guardé para el final. Como les dije, la parte del pasado de Guilty le es revelada a Ikki por Cloto, una de las 3 Moiras. Al saber la verdad, Ikki revela un secreto más del Clot del Fénix, que se transforma en una nueva versión desconocida. Entonces, Ikki dice que tal era su odio por su maestro, que siempre se negó a utilizar la técnica que él le enseñó, pero que ahora que sabe la verdad, la utilizará una única vez en su honor. Entonces, aparece en su rostro la misma marca del Fénix que tenía su maestro antes de ser controlado, aunque evidentemente esta parece ser hecha por su Cosmo. Pero no solo eso, mientras Ikki hace arder su Cosmo, la figura de su maestro aparece detrás de él, liberado por fin del control del puño demoníaco, como si su alma estuviera apoyando desde el más allá al discípulo que tanto temía entrenar. Y es allí cuando Ikki ejecuta el Burning Feathers, las plumas ardientes, vengando de esa forma a su maestro. Si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos. Suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal o dejando un super gracias. Este ha sido un video de la sección de especiales, la cual es la más importante de mi canal. Para ver más videos así, vayan a listas de reproducción. Allí encontrarán la de los especiales. Nos vemos en el próximo video. Tax Vidania.